Bien, bueno, muy buenas tardes. Espero que estén excelentes. Espero que los prácticos y las oraciones y todo lo que es sintaxis y todo lo que están haciendo rinda sus frutos. Como siempre, estas clases sirven como para complementar, como para ayudarlos y ayudarlas a poder visualizar algunas de las estructuras que por ahí con las que se generan problemas, de paso para ayudarlos con él y ayudarlas con el práctico. Recuerden que yo entiendo que por ahí estamos en un nivel de sintaxis en donde eh, termina a veces siendo bastante frustrante, ¿no? Encontrarse con una oración y uno no sabe ni siquiera por dónde empezar. Así que, bueno, espero que estas clases les sirvan para eso justamente. Así que he traído para hoy simple, eh, una simple presentación con el análisis de 3 oraciones en particular que están dentro del práctico, que son varias. Yo sé que lo estamos pasando a niveles más profundos, no estoy analizando las proposiciones incluidas, porque justamente es a donde yo quiero llegar. O sea, quiero que primero se entienda todo lo que está previamente a esa oración antes de poder llegar al análisis de esas proposiciones, que en el fondo son más simples. ¿Por qué? Porque ya habiendo descubierto la proposición incluida y habiendo llegado a marcarla y a reconocerla, yo ya entiendo que es una oración dentro de otra oración, o sea que lo único que me resta es pasar al próximo paso, ¿sí? O dar el próximo paso en el análisis, que sería volver a iniciar el análisis sintáctico desde el grado que corresponda, ¿sí? Puede ser el grado 1, el grado 2, o sea, todo depende de lo que ustedes tengan en cuenta y depende de la oración. Siempre, siempre depende de la oración. Bueno, dicho lo anteriormente dicho y con el mate en mano, seguimos con la clase, ¿sí? Esta es la parte 2 de las proposiciones incluidas, porque ya en la anterior habíamos estado presentando algunas de estas características, algunas de las proposiciones, así que bueno. ¿Qué es lo que habíamos visto también anteriormente? Habíamos repasado, si ustedes recuerdan, habíamos visto un pequeño cuadro, ese famoso cuadro, ¿no?, que yo les había presentado, en donde aparecían las diferentes pautas y las clases, los tipos de proposiciones incluidas, ¿no?, donde estaban las sustantivas, las adjetivas, las adverbiales de distinto tipo, ¿no?, ya fueran las adverbiales de lugar, de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, perdón, de lugar que lo dije, de cantidad o de causa, ¿sí? Y luego las formas de inclusión, que esto era muy relevante porque había 2 formas de inclusión, o sea, ya fuera con nexo o sin nexo. A mí me interesaba con nexo sí o sí, porque es lo que, digamos, es la puerta de entrada, ¿sí? No me quiero meter con la sin nexo porque generalmente aparecen ya los verboides o aparecen formas parentéticas de discurso referido en donde no hay ninguna marca lingüística, sí ortográfica, pero no lingüística, que nos indique una oración dentro de otra oración, o sea, un enunciado con forma de oración dentro de otro enunciado con forma de oración. O sea, ¿por qué lo digo así? Porque, bueno, los enunciados son es el habla puesta en uso, ¿no? Es el habla justamente, según desde perspectivas estructuralistas, mientras que el enunciado se corresponde más con la lengua, con esa construcción más bien de tipo gramatical. Bueno, gramatical en el sentido, digamos, que tenían los estructuralistas. Sigamos con esto. Acá, bueno, ya habíamos marcado la clase anterior también. Vamos a ver con un pequeño recuadro. Vamos a tacharlo para que no haya problemas. Las inclusiones sin nexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las que me interesaban son las inclusiones con nexo, que son todas las que están justamente al lado. Esas las vamos a poner con otro color. Y entonces, básicamente había que tener en cuenta esos nexos, que son como articulaciones que se establecen para relacionar la estructura oracional con esa otra estructura que está subordinada y que puede ser, como justamente subordinada, puede ser o puede funcionar dentro de la oración de distinta manera. Puede funcionar como un modificador del núcleo verbal, ya sea como un objeto directo, un objeto indirecto, un predicativo,
un circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, de causa, o puede ser incluso hasta sujeto, ¿sí? Entonces, a mí las que me interesaban eran las incluidas con nexo, como ya había dicho anteriormente, como acabo de decir, de hecho. Bien, este cuadro me imagino que ya lo tienen, que se lo han memorizado, que lo tienen bien en cuenta, porque no queda otra forma más para poder entender esto, si no, se vuelve realmente complejo. Entonces, había traído 3 de las oraciones que estaban dentro del mismo texto que ustedes tienen, o sea, es parte del práctico que ustedes tenían. ¿Y qué sucede con estos enunciados? Bueno, se había tomado el trabajo ya de poner los paréntesis, reconociendo las proposiciones incluidas, en dónde estaban, para que ustedes en este primer momento o en esta primera etapa no tengan problemas. Ya después, obviamente, y en un examen, o en un parcial, o donde sea, no van a tener esa ayuda, ¿sí? A mí me interesa que también se tome en cuenta la lectura, ¿sí? Y el sentido de esa oración. Acá cuando digo sentido, bueno, del significado, o las significaciones, las implicancias que tiene esta oración. En este caso se dice, el primer caso, a ver, veamos el primer ejemplo. Dice, Teresa acaba de comprarse la casa que tanto le gustaba, que tanto te gustaba. O sea, una mujer, llamada Teresa, acaba de comprarse, o sea, ya nos da la idea de una idea determinativa, y ha comprado, o sea, algo que es para sí misma, ¿sí? Ese algo es la casa, pero no es cualquier casa, es la casa que tanto te gustaba. O sea, ese yo le está hablando, ese yo que habla de una tercera persona y se está refiriendo a una segunda, ¿no? Así que hay un juego bastante interesante y también de personas. Teresa acaba de comprarse la casa que tanto te gustaba. ¿Cómo la analizo? ¿Por dónde empiezo? Recuerden, primero los corchetes, que yo acá me adelanté y los había dejado ya colocados. Pasamos al primer grado de análisis, en este caso, que es bastante simple, porque yo puedo reconocer un sujeto y un predicado. O sea, bien prototípico, ¿no? El sujeto delante, y todo lo que viene después, el predicado. El sujeto, Teresa, que está coordinado con ese predicado, con ese núcleo verbal, que es acaba de comprar. Y entonces ahí marcamos el núcleo verbal. Acá, recordatorio. Es una frase verbal lo que se ha presentado ahí, que tiene un matiz de tipo terminativo. ¿Sí? Fíjense, todo terminal. Es muy obvia. ¿Bien? ¿Por qué no incluyo el se? Bueno, esto lo vamos a ver en el cuatrimestre que viene, pero el pronombre se tiene un montón de características y genera un montón de problemática a nivel sintáctico. También resulta como un comodín en castellano, es muy interesante, digamos, analizarlo, estudiarlo, revisarlo. Yo en este caso he optado por no colocarle nada, lo vamos a dejar en blanco, ¿sí? Porque es un tema, digamos, que corresponde ya con el cuatrimestre que viene y que yo sé que les va por ahí a romper un poco la cabeza. Entonces, acaba de comprarse. Teresa acaba de comprar la casa. Voy a sacar el auricular porque estoy más cómodo así, además, y veo un poco el pelo que tengo. Bueno, entonces, Teresa acaba de comprar a sí misma la casa que tanto te gustaba. El núcleo verbal es acaba de comprar, el se ya dijimos que lo dejamos de lado, y ahora bien, aparece la casa que tanto te gustaba. ¿Qué sería eso? O sea, ¿cómo lo interpretamos? Todo eso es un objeto directo. O sea, se la acaba de comprar. Fíjense esa, se la acaba de comprar. ¿Bien? ¿Cómo lo analizamos? O sea, bueno, acá, antes de adelantarme, ven que ahí ya se ve el modificador directo. Antes de eso, acaba de comprar, no lo podemos analizar internamente. ¿Por qué? Porque ya lo acabamos de decir, es una frase verbal o una locución verbal. Por ende, no puedo llegar a la lexía. La lexía es toda ella. O sea, mejor dicho, no es que no pueda llegar a la lexía es toda esa estructura. Acaba de comprar.
no puedo analizarla internamente tratando de buscar unidades más pequeñas, porque al final me voy a encontrar con tres términos que en realidad en su individualidad no significan nada, sino en la combinación terminan significando e implicando todo lo que se puede tomar como acaba de comprar. ¿Bien? Entonces, el núcleo verbal lo vamos a dejar de lado, ya estaría analizado. Y nos queda esto, la casa que tanto te gustaba. Obviamente, la casa, ¿ven? Ya es una estructura que hemos visto varias veces. Tengo ese determinante, que es la, que es un tipo de palabra, que es un artículo, que está modificando directamente, porque no tiene ninguna preposición, a casa, ¿sí? Casa es el núcleo, y tiene pospuesto esa estructura que es, que tanto te gustaba. ¿Cómo la analizamos? ¿Cómo la entendemos? Bueno, justamente la entendemos también como un modificador directo. O sea, porque no es una casa cualquiera, es la casa que tanto te gustaba. Ese que tanto te gustaba es justamente lo que termina significando modificador directo. O sea, termina funcionando, mejor dicho, como un modificador directo. Es una proposición incluida, en este caso, si nosotros tenemos que caracterizarla, tenemos que decir que es una proposición incluida, adjetiva, con nexo, relacionante, pueden revisarlo en el cuadro, con nexo relacionante, que es ese que, en proposición incluida adjetiva, con nexo relacionante, función, con función de modificador directo. Esa sería toda la descripción de la proposición. ¿Sí? Bien. Seguimos. Me imagino que vamos bastante bien hasta ahora, ¿o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿No? Bueno, espero que sí. Vamos con la segunda, que espero que sea verdad. Leí la novela que me recomendó el profesor. Qué lindo que es cuando a uno le dicen eso, ¿no? O sea, profe, leí la novela que me recomendó, me pareció muy buena, leí el libro que, bla, bla, bla. Y no que me dicen por ahí, tuve la mala suerte de leer lo que me recomendó. Bueno, no, generalmente no me he sabido decir así. ¿Qué pasa con este enunciado, con esta oración? Leí la novela que me recomendó el profesor. Yo leí la novela que me recomendó el profesor. A ver, núcleo verbal, sujeto, predicado. En esa búsqueda, que ya la hemos hecho varias veces, me encuentro, obviamente, con que todo es predicado porque tiene un sujeto tácito, que es ese yo, que no está expresado. Entonces es un sujeto tácito, que está refiriendo a la primera persona del singular. Yo, esa persona que está hablando, el enunciador, perdón, yo leí la novela que me recomendó el profesor. Cuando nos ponemos a analizar el predicado, nos encontramos con que tiene un núcleo verbal, que es leí, y lo que se leyó es todo el objeto directo. Fíjense que no queda nada librado al azar, o sea, no queda nada después. Leí la novela que me recomendó el profesor. Estamos bien, me imagino. Creo, sí, hasta ahora sí. Internamente, porque hasta ahí llevamos, o sea, tenemos primer grado de análisis, segundo, y tenemos que pasar al tercero. En el caso del tercero ya tenemos que analizar los grupos sintácticos que están más allá o debajo o en un nivel más profundo de aquel que está con el núcleo verbal y los modificadores del núcleo verbal. Y entonces nos encontramos con un, en este caso, modificador directo y núcleo. Fíjense que es exactamente la misma estructura que aparece anteriormente, es exactamente la misma que aparece acá en la casa, ¿sí? La casa, la novela, y de hecho lo que viene después, que también es una proposición incluida, al igual que en el caso anterior, es
exactamente igual. Leí la novela que me recomendó el profesor, leí la novela que tanto te gustaba. Como siempre, perdón por el pulso, soy zurdo y estoy usando el mouse con la derecha y encima tengo mal pulso. Entonces, la novela, modificador directo y núcleo, y todo lo que viene después es un... ¿Qué cosa? Bueno, acá, toda esta estructura, que es una proposición incluida, tiene una función. Leí una novela, esa novela no es una novela cualquiera, de hecho esa estructura, que está entre paréntesis, yo la puedo cambiar por un adjetivo, y va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la función de esta proposición incluida es justamente esa, la de ser una proposición incluida adjetiva que tiene una función. Y esa función es, vamos a seguir con el análisis colocado acá, la de modificador directo. No sé si alcanzan a notar, pero en estos dos primeros casos ha dado la casualidad que la estructura es exactamente la misma. La estructura, por lo menos, del objeto directo. ¿Bien? Y fíjense que las oraciones son muy diferentes, son muy dispares. Eso también es algo que me interesa, que le presten mucha atención, que generalmente uno ve un enunciado y cree que tal vez va a ser por la cantidad de palabras, tal vez parece similar y a la hora de analizarlo es totalmente diferente, y a veces parece un enunciado que es muy diferente a otro, o una oración diferente a otra, y a la hora de analizarla resulta que es mucho más parecida de lo que yo pensaba a una que había analizado anteriormente. Ahí terminaría el análisis, por lo menos hasta donde me interesa a mí, hasta ahora. Ya después, obviamente, todo esto de las proposiciones incluidas las vamos a analizar, para analizarlas las tenemos que sacar. Y entonces, como habíamos dicho hace unos minutos más atrás, ¿cuál sería la descripción de esta proposición incluida? Esta sería una proposición incluida, adjetiva, con nexo, relacionante, función, con función, modificador directo. Exactamente la misma que la anterior. ¿Sí? Bien. Seguimos. Y vamos a por la última. Los hijos de Juan, que viven en Córdoba, no viajarán para el aniversario. Si ustedes la leen, van a notar que hay esa estructura que es parentética, que está marcada y en relación a los hijos de Juan. Es una proposición incluida, ¿no? Incluso a la hora de pronunciarla, ¿no? Fíjense cómo se torna una información, o sea, se reconoce automáticamente una información de segundo grado, de menor importancia, de menor relevancia. Los hijos de Juan, que viven en Córdoba, no viajarán para el aniversario. Acá podemos entrar en disquisiciones, podemos debatir incluso, o sea, obviamente tenemos que verlo en contexto. Acá a mí no me gusta tampoco, ya lo he mencionado muchas veces, a tomar estas oraciones de laboratorio a veces porque pueden tener múltiples análisis debido a la ambigüedad que se presenta por la falta de contexto. Acá en este caso, si yo sé que Juan tiene más hijos, además de los que viven en Córdoba, entonces cobra otro sentido, ¿no? Los hijos de Juan que viven en Córdoba no viajarán para el aniversario. Eso significa que es en este caso, la estructura parentética es excluyente. ¿Por qué? Porque estaría excluyendo a los hijos que viven acá, por ejemplo, que viven cerca de Juan o que viven en otro lado. Está haciendo mención solamente a esos hijos que viven en Córdoba. No sé si me explico. En cambio, si considero que Juan, los únicos hijos que tiene, viven en Córdoba, en ese caso está incluyendo a todos, entonces sería incluyente. Y por esa razón se entendería también de otra manera, que todos los hijos de Juan son los que están complicados para viajar para el aniversario. ¿Sí? ¿Cómo sería el análisis de esta oración? Bueno, como ya lo pudieron ver recién, porque adelanté apenas el clic del mouse para que se viera el sujeto, tengo que ese grupo de personas, que son los hijos de Juan que viven en Córdoba, no viajarán para el aniversario. O sea, ellos no viajarán para el aniversario. Por ende, ese es el sujeto. Que es expreso y que es simple,
aún estando en plural. Esto lo hemos mencionado un montón de veces. ¿Por qué? Porque hijos, a pesar de que es un sustantivo que está en plural, masculino plural, el hecho de que esté en plural sigue indicando, o sea, en este caso no me da no me hace la diferencia. ¿Por qué? Porque sigue siendo una sola estructura, es hijos, una sola palabra. En cambio, si dijera los hijos y las hijas de Juan, yo ahí tendría dos estructuras, dos sintagmas que estarían funcionando como núcleo dentro de ese sujeto, por lo cual el sujeto sería de tipo compuesto. Pero en este caso es una sola estructura. Por ende, es un solo núcleo, sujeto expreso simple. Lo que no es sujeto es predicado. Entonces, el hecho de que no viajarán para el aniversario es el predicado. Esto nos lleva al segundo grado de análisis, que estaría ¿dónde? En el predicado. Y entonces, en ese predicado nosotros nos encontramos con viajarán, nos encontramos con ese no, que sería un circunstancial de negación. El viajarán es el núcleo verbal, ¿no? Y para el aniversario, bueno, acá podemos también debatir un poco si es un circunstancial de tiempo o es un circunstancial de finalidad. Porque me puede estar mencionando, y acá tengan cuidado, porque puede estar mencionando la fecha, ¿sí? O sea, el cuándo, no viajarán cuándo, y para el aniversario, o puede estar mencionando la finalidad de ellos para viajar, o sea, no viajarán para el aniversario, o sea, para festejar el aniversario. En ese caso sería, ¿para qué no van a viajar? ¿Con qué finalidad no van a viajar? No van a viajar para esa razón, para esa finalidad. ¿Sí? O sea que acá hay que tener cuidado, por eso digo, o sea, siempre hay que tomar las oraciones en contexto. Las oraciones de laboratorio a veces presentan estos problemas. Pero bueno, no es lo que me interesa para este caso. En un tercer grado de análisis, y acá me voy a detener en el sujeto, dice, los hijos de Juan que viven en Córdoba. Fíjense cómo, en este caso, las tres que se han tomado han sido proposiciones similares, ¿sí? Para que ustedes vean que pueden aparecer en distintos lugares dentro de la oración, en distintos grados, en distintas posiciones, ya lo comenté, o pueden aparecer funcionando de diferente manera. En este caso, como son equivalentes, las estructuras van a funcionar de la misma manera, ¿sí? O sea, las tres son adjetivas. Ya para la próxima voy a tomar otras y las vamos a ir complicando porque van a ir apareciendo otro tipo de proposiciones. Pero en este caso, dentro del sujeto, yo me encuentro con esa proposición incluida, pero no está en un grado inmediato ahí al primer grado de análisis. Como puede aparecer en alguna oración como lo que te dije fue tal cosa. O sea, lo que, ese lo que está funcionando como sujeto. En este caso está en un tercer grado y está modificando, obviamente, a hijos de Juan. Acá alguien me puede llegar a debatir, puede llegar a haber algún tipo de dudas, o sea, yo prefería analizarla así, me parecía que era lo más lógico, por el sentido mismo del enunciado. No seguía analizando la estructura del núcleo, porque puede considerarse un núcleo complejo. Lo dejé acá nomás, o sea, se podría haber continuado, porque lo entendí de la siguiente manera. Si yo le colocaba a los hijos, los modificador directo, hijos núcleo, y colocaba a de Juan como un modificador indirecto, yo después iba a tener un modificador directo. Entonces, metodológicamente, visualmente desde el punto de vista analítico, resulta bastante complicado. ¿Sí? ¿Cómo voy a poner directo si antes he tenido ya un modificador indirecto? O sea, sería hasta contradictorio, en cierto sentido. Por esa razón opté por colocar la noción de los hijos de Juan como un núcleo complejo, que puede seguir siendo analizado, no sería hijos del núcleo, y de Juan sería el modificador indirecto, y dentro de ese modificador indirecto yo tendría un subordinante y un término, y ahí terminaría. Pero bueno, lo había dejado hasta ahí. En el caso de que viven en Córdoba, fíjense que alguien se puede llegar a confundir. ¿Por qué? Porque Córdoba, viven en Córdoba, ¿qué problema se puede llegar a presentar? La idea de que
en Córdoba es un lugar, y entonces, como es un lugar, esto es un circunstancial de lugar. Cuidado, antes de eso, yo tengo un verbo. Y entonces en Córdoba está modificando, está sirviendo de completante y está modificando ese verbo, a viven, está modificando a viajarán. En segundo lugar, tengo otra partícula, que ya la hemos mencionado, que es ese que es un nexo relacionante. Entonces, nos complica aún más la existencia del hecho de que yo tengo un lugar, lo alcanzo a ver al lugar, y aparece en otras oraciones, puede aparecer como un circunstancial del lugar, pero acá no está funcionando en este nivel y en estos grados que estamos analizando como un circunstancial del lugar. Yo tengo los hijos de Juan, los, modificador directo, hijos de Juan el núcleo, y eso que viene después es un gran objeto directo, que como objeto directo, presenta como modificador directo, perdón, presenta la particularidad que, al igual que en los casos anteriores, es una oración dentro de esa otra oración. Y si no, prestenle atención, y acá con esto terminamos, a los casos anteriores. ¿Qué me recomendó el profesor? ¿Qué tanto te gustaba? Si yo las observo internamente, me voy a encontrar, por ejemplo, la primera. La casa te gustaba tanto. Bueno, o sea, no me gusta cómo queda, pero esa es la idea que se está expresando, ¿sí? Una cantidad. ¿Qué me recomendó el profesor? El profesor, ¿cómo sería en este caso? El profesor me recomendó, ¿qué cosa? Ese qué, y el qué es una novela. ¿Sí? Y en este último caso, los hijos de Juan que viven en Córdoba, sería los viven en Córdoba hijos de Juan. ¿Sí? O hijos de Juan viven en Córdoba. Como ustedes quieran colocar esa idea. ¿Sí? Por esa razón, estas proposiciones a veces son tan complejas a la hora de analizarlas, porque yo me encuentro con un verbo y tengo otro verbo ya en la oración, entonces tengo que determinar cuál de esos verbos es el verbo principal y cuál es el verbo secundario, cuál es el verbo que es el verbo del núcleo del predicado y cuál verbo está subordinado dentro de una estructura que va a funcionar como un adjetivo, como un sustantivo, como un adverbio de lugar, de modo, de tiempo. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. No tengo los auriculares puestos, pero estoy leyendo la ventana de chat, así que si hacen algún comentario, lo leeré. Yo después igual subo la clase directamente, como lo he hecho en otras oportunidades, y espero que les sirva y que les sean bastante útil estos momentos, por lo menos como para poder ir revisando los prácticos, analizando las oraciones y, bueno, que salga todo de la mejor manera, como ya lo he mencionado otras veces. Bueno, si no hay preguntas, los dejo y las dejo libres. ¿Bien? Bueno, espero que estén muy bien, cuídense y nos vemos a la próxima. Yo en lo pronto también estoy mandando más cosas. Bueno, hasta luego, nos vemos, Daniel.